Graba, acción. Perdón que llegué tan tarde, es que se me complicó todo. No pasa nada, no hay problema. Es que me llamó mamá que se quedó sin luz y bueno, pasa, No, perdón. no hay problema. ¿Estás bien? Sí, quería hablar con vos. Bueno. La verdad, prefiero que no lo hagamos más. Te explico por qué. Pensé en esto y la verdad es que yo estoy enfocado hacia mi sueño. Debido a eso voy a necesitar más tiempo. Por eso no voy a poder verte seguido. Y cuando nos veamos, voy a estar pensando en mi batería, en las notas, en jazz, en todo eso. Debido a eso, vos te vas a empezar a molestar, vas a exigir que pase menos tiempo con mis cosas, y más tiempo con vos. Vas a pensar que no sos tan importante y yo no quiero eso, no quiero hacer eso. Yo voy a hacer que voy a estar molesto con vos por decirme eso. No va a terminar bien. Así que esas son las razones por las que prefiero terminar ahora. Quiero ser el mejor. ¿Y no lo sos? A ver si no entendiste. Quiero ser el mejor. ¿Yo voy a ser la que te lo impida? Sí, ¿Vos estás seguro que yo voy a ser la que te lo impida? sí. Y que cuando me veas me vas a odiar porque soy solo una mina que no sabe lo que quiere, pero vos tenés un camino. Vas a ser increíble y yo voy a ser olvidada. No vas a tener tiempo para mí. ¿Pero por qué? Porque te esperan cosas más grandes que seguir. Eso mismo quería decir. ¿Qué mierda te pasa? Tenés razón. Va a ser mejor que no nos veamos más. Graba, acción. Ay, perdón que llegué tan tarde, que se me complicó No todo. pasa nada, no hay problema. Es que me llamó mamá que se quedó sin luz y bueno. No hay problema. ¿Estás bien? Sí, quiero. Graba, acción. Ay, perdón que llegué tan tarde, que se me complicó todo. No pasa nada, no hay problema. Es que me llamó mamá y... No pasa nada. ¿Estás bien? Todo bien, quería hablar con vos. Bueno. Prefiero que no hagamos más. Te explico por qué. Pensé en esto y la verdad es que yo estoy enfocado hacia mi sueño. Debido a eso voy a necesitar más tiempo. Por eso no voy a poder ver tan seguido. Y cuando nos veamos, voy a estar pensando en mi batería, voy a estar pensando en jazz, en notas, todo eso. Debido a eso vos te vas a empezar a molestar, vas a exigir que pase menos tiempo con mis cosas, a estar con vos, que no seas importante. Y no voy a hacer eso, no quiero hacer eso. Mira para abajo. Sí. Eso va a hacer que yo empiece a molestarme con vos por pedirme eso. No va a terminar bien. Así que esas son las razones por las que quiero terminar ahora. Quiero ser el mejor. ¿Y no lo sos? A ver si no entendiste. Quiero ser el mejor. ¿Y yo voy a ser la que te lo impida? Sí. ¿Pero vos estás seguro que yo voy a ser la que te lo impida? Sí. Y que cuando me veas me vas a odiar porque soy solo una mina que no sabe lo que quiere, pero vos tenés un camino, vos vas a ser increíble y yo voy a ser olvidada. No vas a tener tiempo para mí porque te esperan mejores cosas por seguir. Eso es lo que quería decir. ¿Qué mierda te pasa? Tenés razón. Va a ser mejor que no nos veamos más. Graba, acción. Ay, perdón que llegué tan tarde, es que se me complicó todo. No pasa nada, no hay problema. Es que me llamó mamá y me dijo que se No quedó hay sin luz. problema. ¿Estás bien? Sí, quería hablar con vos. Bueno. La verdad prefiero que no nos hagamos más. Estuve pensando y la verdad es que yo estoy enfocado hacia mi sueño. Debido a eso voy a necesitar más tiempo. Ese tiempo no voy a poder verte seguido. Cuando nos veamos voy a estar pensando en jazz, en notas, todo eso. Debido a eso vos te vas a molestar, vas a pensar que no sos importante y vas a pedirme que deje mis cosas. No pienso hacer eso, no voy a hacer eso. Así que esto no va a terminar bien. Estas son las razones por las que quiero terminar ahora.
quiero ser el mejor. Y no lo sos. A ver si entendiste, quiero ser el mejor. ¿Y yo voy a ser la que te lo impida? Sí, ¿Vos estás seguro que yo voy a ser la que te lo impida? sí. Y que cuando nos veamos me vas a odiar porque soy solo una mina que no sabe lo que quiere. Pero vos tenés un camino, vos vas a ser increíble y yo voy a ser olvidada. Que no vas a tener tiempo para verme a mí porque te esperan cosas mejores por seguir. Eso mismo quería decir. ¿Qué mierda te pasa? Tenés razón. Va a ser mejor que no nos veamos más. Graba. Acción. Ay, perdón que llegue tan tarde, es que se me complicó todo. No pasa nada, no hay problema. Es que me llamó mamá, me dijo que estaba No hay sin problema. así que... ¿Estás bien? Sí, quería hablar con vos. Bueno. La verdad prefiero que no nos hagamos más. Pensé en esto y la verdad estoy enfocado en seguir mi sueño. Debido a eso voy a necesitar más tiempo, por eso no voy a poder verte seguido. Cuando nos veamos voy a estar pensando en mi batería, en jazz, en notas, en todo eso. Debido a eso, vos te vas a empezar a molestar, vas a exigir que pase menos tiempo con mis cosas para estar con vos, que no te sentís importante y no voy a hacer eso, no quiero hacer eso. Eso va a hacer que yo me empiece a molestar con vos y no va a terminar bien. Así que esas son las razones por las que prefiero terminar ahora. Quiero ser el mejor. Y no lo sos. A ver si lo entendiste. Quiero ser el mejor. ¿Y yo voy a ser la que te lo impida? Sí, ¿Vos estás seguro que yo voy a ser la que te lo impida? sí. Y que cuando me veas me vas a odiar porque soy solo una mina que no sabe lo que quiere. Pero vos tenés un camino, vos vas a ser increíble. Y yo voy a ser olvidada. No vas a tener tiempo para mí porque te esperan cosas mejores por seguir. Eso mismo quería decir. ¿Pero qué mierda te pasa? Tenés razón. Va a ser mejor que no nos veamos más. Graba. Acción. Ay, perdón que llegué tan tarde, es que se me complicó todo. No pasa nada, no hay problema. Es que me llamó mamá, me dijo que se quedó sin No hay música. problema. ¿Estás bien? Corte. Eso es lo que me falta. Graba. Acción. Ay, perdón que llegué tan tarde, es que se me complicó todo. No pasa nada, no hay problema. Y me llamó mamá, me dijo que se quedó sin luz, así que pasé a verla. No hay problema. ¿Estás bien? Sí, quería hablar con vos. Bueno. Prefiero que no nos veamos más. Pensé en esto y la verdad es que yo estoy focalizado en mis sueños. Eso va a hacer que necesitar más tiempo. No voy a parar de seguir. Y cuando nos veamos voy a estar pensando en mi batería, voy a pensar en jazz, en notas, en todo eso. Debido a eso vos vas a empezar a molestarte, vas a empezar a exigir que esté menos con mis cosas y más tiempo con vos. Yo no quiero eso, no pienso hacer eso. Eso va a hacer que yo empiece a molestarme con vos por pedirme eso, no va a terminar bien. Así que esas son las razones por las que prefiero terminar ahora. Quiero ser el mejor. ¿Y no lo sos? A ver si entendiste, quiero ser el mejor. ¿Y yo voy a ser la que te lo impida? Sí, ¿Vos estás seguro que yo voy a ser la que te lo impida? sí. Y que cuando me veas me vas a odiar, porque soy solo una mina que no sabe lo que quiere. Pero vos tenés un camino, vos vas a ser increíble. Y yo voy a ser olvidada. Que no vas a tener tiempo para mí porque te esperan cosas mejores que seguir. Eso mismo quería decir. ¿Pero qué mierda te pasa? Tenés razón. Va a ser mejor que no nos veamos más.